Sin Censura con Vicente Serrano. Le comentaba hace unos momentos que Vicente va camino ya al aeropuerto para reunirse con nosotros aquí en Chicago, Illinois, y comenzar con estas nuestras transmisiones desde aquí, desde Chicago, Illinois. Ya tenemos también en la lista, bueno, no en la lista, en el deck de Sin Censura, a nuestro querido Enrique Legorreta, periodista independiente de también el medio independiente Quinto Poder. Enrique Lego, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Toñito? ¿Cómo están, amigos de Sin Censura? Me da mucho gusto saludarlos. Aquí desde la fría Ciudad de México, que han estado tremendas las lluvias en la capital del país, pero a la orden, Toñito. Ya escuché que Vicente no está, le mando un fuerte abrazo. Oye, ¿para poco sí está haciendo mucho frío en la Ciudad de México? Sí, está un poco nublado estos últimos días, han estado fuertes las lluvias. Estamos aquí por la colonia Roma, por casi centro de la Ciudad de México. Y pues sí, realmente el clima nos ha traicionado en las tardes, se llama la lluvia Godín, que a partir de las 6 de la tarde empieza el tormentón aquí en la capital. Sí, te vemos ahí que estás en las inmediaciones de tu jardín privado, de ahí de Quinto Poder, ¿no? Ahí en la colonia Roma, en este gran jardín, pero bueno. Oye, vamos a ponerlo desde este punto de vista, desde esta información dura. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social nos da a conocer a todos que en ese 2018 de Peña Nieto casi 62 millones de mexicanos estaban en la pobreza o en la pobreza extrema, en una de las dos. Le preguntan sobre esto a López Obrador, él asegura que en todo caso hay pobreza por la corrupción, pero que nunca los pobres habían recibido tanto como ahora. Pregunta para ti de estos 10 años de pobreza, como tú le llamas, ¿el pobre es pobre porque quiere? Pues mira, realmente es un tema que no ha dejado de estar desde que, bien lo dicen López Obrador, el periodo neoliberal, desde la época de los 80, finales de los 80, principios de los 90, con estos programas que el mismo Carlos Salinas de Gortari fue su programa Lanza, que es de solidaridad. Ahí se empezó a dar un poco el tema de que los pobres pues están saliendo de la pobreza, ¿no? Venimos escuchando en los 30 años, que desde que yo nací está el tema de que hay que sacar a los pobres de la pobreza que se vive en México, y cosa que no ha sucedido. El reporte que da Coneval el día de ayer durante estos 10 años, pues es un claro ejemplo de lo que está pasando, ¿no? Si bien se ha intentado combatir la pobreza extrema, que es la que principalmente afecta a las zonas no desarrolladas en este país, es uno de los principales factores por los cuales no se da este desarrollo. Pues durante el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto las cosas parecieran haber cambiado, pero la realidad es diferente, ¿no? Siempre en la sociedad mexicana está este dicho que es pobre es porque quiere, y realmente no. Lo que sucede en nuestro país es de que el que es pobre es porque no tiene las oportunidades para desarrollarse profesional y en su vida cotidiana, ¿no? Podemos ver las sierras, podemos ver las comunidades indígenas que desde sus tradiciones han salido adelante, pero no es suficiente para conocer la realidad de lo que ocurre en el tema de la pobreza. Si bien el Coneval señala que las cifras que publicaron el día de ayer son cifras de que pues, dan un poquito de esperanza, el mismo López Obrador habló que no conocía este documento al 100 y que lo iba a revisar para poder ajustar, si es necesario, las medidas de los programas sociales que también él está encabezando, que quiere llevar a cabo para cambiar la situación triste, desafortunadamente, para algunas partes de la República Mexicana, y que bueno, ya el informe señala que pues de 51 a 48 millones de pobres los que hay en este país, mientras que la precariedad en la llamada clase media reduciéndose, ¿no? Desafortunadamente las oportunidades que hay en este país no se han desarrollado y no detonado durante los últimos 10 años como se quisiera, y la realidad es la que estamos viviendo actualmente. No, y es que históricamente la clase media no existe en la Ciudad de México. O sea, verdaderamente la clase media es algo que no en la Ciudad de México, en todo México. No es algo que exista, no es algo que... O sea, obviamente hay personas que pertenecen a la clase media, pero la brecha entre pobreza y riqueza en México es muy marcada. Evidentemente, y hablamos de estos millones de mexicanos que están en la pobreza o en la pobreza extrema, son los más que los ricos, evidentemente. Y el problema, en mi opinión, mi querido Enrique Legorreta, es que esto viene ya de varios años de políticas en las que se intenta reformar o se reforma las leyes laborales con tal de que existan estos
pues aparatos con los que se subcontrata a la gente, también tenemos un salario mínimo miserable los mexicanos, y eso lo vemos, los pobres más pobres, los ricos más ricos. Sí, sí, efectivamente, Toñito, lo que señalas es muy, va en parte de lo que está pasando actualmente, ¿no? Si bien hay que retomar también esta clase media que dices no existe y es real, las condiciones laborales que actualmente las empresas, y ustedes han señalado respecto a los medios de comunicación, pero en general la mayoría de las empresas, yo le llamo las mañas pyme, que son las mañas estas de pues, los outsourcing, los de freelance, todo este tipo de segmentación de trabajo que hay actualmente, que pues lo único que hacen es precarizar el tema laboral, ¿no? No te dan un seguro, no te dan prestaciones totales como debería de estar marcado la ley, se escudan en la misma ley que les permite hacer este tipo de trabajos a partir de estos sistemas de pago laboral, y bueno, la situación es de que ha dado como resultado que se abarate toda la mano de obra en este país y sobre todo que se deje en la precariedad y en el tema de despojo de estos beneficios que por ley debe de darle a los trabajadores, las empresas, los patrones que tú bien dices, son los que te terminan beneficiando de todo esto y son los que siempre terminan ganando más, ¿no? Entonces sí es un tema que se debe de analizar, y mismo López Obrador durante la campaña presidencial de hace un año decía que iban por la eliminación del outsourcing, ya en la Cámara de Diputados se aprobó que sea así, esperemos que ya conforme a los ajustes a la ley se pueda dar un avance en este sentido y que pues realmente se avance en la evolución de la clase baja, por decirlo de cierta forma, y que la clase media renazca si es que realmente hubo una como tal clase media. Enrique Legorreta.